La mañana se abrió en la casa grande con un soplo de calor que venía del cafezal. El aire olía a tierra húmeda y a café recién removido. Una nube de aves rompía el silencio en vuelo, y el alero de la baranda recogía el murmullo de las voces a lo lejos. Domingos estaba arrodillado junto a la pared de la senzala, con un libro doblado entre las manos, leyendo en voz baja para que nadie oyera, y sin saber si la palabra que aprendía le pertenecía ya o seguía siendo ajena. La luz le llegaba por un entrevero de listones, la letra temblaba en la punta de sus dedos como si fuera algo vivo que no debía escapar. Si esta historia te toca, quédate hasta el final, suscríbete y comparte para que la memoria no se pierda. Cuando el coronel Jacinto anunció que partiría hacia la ciudad para tratar asuntos de cuentas y de vinos importados, la facenda pareció contener la respiración. El viaje del hombre de la casa siempre traía una perturbación en la rutina. Los capataces se erguían con más rigidez, la cocina se llenaba de ruidos nuevos, y la mirada de la señora Mariana, la ama, se volvía fugazmente más peligrosa, como si la ausencia del marido le abriera puertas secretas que en los días comunes permanecían cerradas por cortesía social o por miedo. Mariana era una mujer de liño blanco y ojos que se podían confundir con abandono. Su soledad en la casa grande era un vino amargo que ella bebía por sorbos, y cuando el coronel dobló la última curva del camino, la casa quedó bajo su mando. Domingos conocía esa soledad desde antes de aprender a leer. La había visto recorrer la sala con las manos vacías, buscándose en los reflejos de los cristales. La había visto también mirar a los hombres de la senzala con una mezcla de desprecio y necesidad. Pero él había aprendido a resguardar la dignidad de su cuerpo mediante otra especie de posesión. El libro era un objeto prohibido que le habían dado de contrabando. Isaura, con su paciencia de maestra, le había dejado fragmentos de letras cosidos en el dobladillo de una sábana. Ese tesoro, más que carne, mantenía su interior en guardia. A partir del segundo día sin el coronel, la casa se volvió una pieza con más sombras. Mariana empezó a pedir a Domingos, al principio para tareas triviales, luego para encargos que implicaban permanecer en su habitación por la noche, que atendiera pequeñas demandas que nadie más debía conocer. Era trivial al principio: llevarle un vaso de agua, cerrar el balcón en horas de lluvia, buscar el estropeado reloj del salón. Pero las peticiones se volvieron persistentes y el tono de la ama cambió, dulcificando la orden como quien quiere disfrazar la raíz del mando. El primer encuentro nocturno fue breve y lleno de signos, ninguno de ellos pedido por Domingos. Mariana lo recibió detrás de una cortina, sosteniendo un decantador pequeño con vino de color oscuro que no olía a la mesa del coronel, sino a algo que había sido guardado para apagar insomnios. Ella estaba perfumada con un aroma que parecía herencia de las esencias traídas de lejos. Sus dedos, cuando se apoyaron por un instante en el hombro de Domingos, dejaron una marca que él sintió en la médula. No hubo un grito, ni una resistencia física violenta que la narrativa pudiera enumerar. Lo que hubo fue la imposición del deseo de ella contra su voluntad, la ocupación de su tiempo y su cuerpo con un tiempo que no era suyo. Domingo sintió la humillación y la impotencia como se siente una sombra pegada al rostro. La senzala percibía el cambio. Benedito vio a Domingos regresar a su catre con un paso que no era el habitual. Sus manos temblaban y sus ojos buscaban el resquicio donde guardar el libro. María das Dores, que conocía los modos de las señoras y las sadices del poder, se acercó una tarde y dejó en la palma de Domingos un pan de maíz y una mirada que decía:
Aguanta, hermano. Joaquín, el viejo de voz rasposa, habló al oído en la oscuridad. Las casas grandes guardan ritos que no son nuestros. Haz que un espíritu te cubra. Sus palabras eran más que consuelo, eran un mapa de ancestralidad que sabía de huidas como de rezos. Domingos intentó resistir internamente. Se repitió nombres que le daban refugio. La mujer que lo había enseñado a recoger granos en la infancia, Isaura con su sonrisa, la página de un libro que hablaba del sol como si fuera un rey. Pensó en huir, en la posibilidad que se abre y se cierra como una puerta mal engrasada, en la selva que bordeaba la facenda, en un quilombo del que había oído hablar en susurros. Muchas veces, en la noche, se puso de pie y escuchó el crujido de la tierra, midiendo la distancia hasta el primer árbol. La idea de escapar palidecía frente a la certeza de la cadena. Un hombre que se iba sin permiso podía ser encontrado, golpeado, marcado y vendido. La venta era una palabra que pesaba como hierro. Joaquín recordaba el día en que su sobrino fue llevado lejos. Isaura había llorado en silencio y no había habido justicia que la protegiera. Mariana no buscaba amor ni ternura, buscaba posesión. Había una manera en que su cuerpo y su decisión de querer alineaban el poder doméstico con lo más íntimo, la propiedad. Cuando Domingo se negó con voz temblorosa a acceder a otro requerimiento, la ama lo miró como se mira una cosa que se ha quebrado y que puede ser reparada con más fuerza. «Tú sabes lo que te conviene, Domingos», dijo ella una mañana, y la voz no era la de una mujer enamorada, sino la de alguien que reivindica su derecho a hacer lo que la sociedad le tolera. Ella justificó su conducta con la misma lógica que convirtió hombres y mujeres en bienes de intercambio, que la casa tenía necesidades, que el coronel no estaba y que la ley de su mundo la amparaba. En la senzala los rumores cobraron cuerpo. Los niños preguntaban sin saber, las mujeres intercambiaban miradas y Benedito, que tenía un temperamento impaciente, juró que si alguien la tocaba, le prendería fuego al cielo. Pero el miedo era un tejido que pegaba a cada pecho. La represalia del capataz, la furia del coronel si regresaba y encontraba en la cornisa de su honor algo quebrado, la posibilidad medible de que un gesto de defensa derivara en azotes. Domingos vivía en el borde entre la exclusiva humanidad que las letras le habían dado y la degradación que la casa grande imponía. Una noche, después de uno de los encuentros que Domingos no pidió, Isaura lo encontró en la cocina, los ojos hundidos en la sombra. Ella no preguntó por detalles, no los pidió ni los necesitaba. Le pasó un trapo por la frente y le habló de la Virgen que tenía en la capilla. «Rezaré por lo que te pesa», dijo. Isaura era una mujer que había enseñado a otros a leer, a coser y a mantener una postura de dignidad cuando el mundo la quería arrodillada. Sus manos, viejas y seguras, le devolvieron a Domingos algo parecido a un nombre propio. Joaquín, esa misma noche, murmuró algo a los ancestros, invocó a los que habían sido desarraigados, e hizo que la senzala escuchara la memoria como si fuera una orden sutil. El conflicto se enardeció cuando una criada, cansada de tanto rumor, dejó escapar en la cocina que la señora estaba con uno de los hombres. Nadie mencionó nombres, pero la voz se pegó a las paredes hasta que llegó a oídos que no debían oír. El capataz preguntó con la boca apretada. Compañeros comentaron a media voz. Mariana, sorprendida de que su secreto hubiera perdido la invisibilidad, se enfureció. Ella, para protegerse o para castigar, tomó una decisión. Acusó a Domingos. Eligió la facilidad que dan las estructuras, señalar al que no tenía poder para responder. La acusación fue como una piedra arrojada en un lago de aguas quietas.
El coronel, al regresar, no tardó en oír la versión filtrada por los criados. Su esposa había sido ofendida, su honor mancillado. No se trataba solo de un acto privado, era la violación de una propiedad reconocida por leyes y costumbres. Jacinto, hombre de mirada turbada y manos que habían escrito muchas cuentas, convocó a Domingos en la sala donde el reloj marcaba cifras con soberbia. Domingos, llamado a dar explicación, sintió que la casa entera vigilaba su respiración. ¿Es verdad?, preguntó el coronel con voz que pretendía ser serena. No hubo tribunal formal, no hubo escritura de cargos, bastó la palabra del dueño para construir veredictos. Domingos intentó contar la verdad sin palabras recias, habló de la imposición, de la humillación, de la vergüenza. El miedo le cerró la garganta cuando pensó en nombrar la palabra más peligrosa, que aquello no fue consentimiento. Mariana alzó la barbilla con una fuerza que había aprendido en días de privilegios y enojos. En su versión, Domingos había aprovechado, había seducido. La narración de ella envolvía una inversión que cortaba la posibilidad de creer en la inocencia del esclavo. Coronel Jacinto decidió entonces con la frialdad de quien arregla cuentas, vendería a Domingos. La venta fue presentada como reparación, como restablecimiento del orden. En el fondo, fue la confirmación de que la Casa Grande tenía la última palabra sobre los cuerpos que habitaban en su seno. Benedito y María das Dores miraron con ojos llenos. Isaura se mantuvo en silencio, sosteniendo una manta que parecía contener todas las respuestas posibles. Joaquín, con voz quedada, pronunció un nombre de quien fuera a llevarlo. Que te acompañen los antepasados. Sus palabras no cambiaban la sentencia, pero le ofrecían un eco moral. La madrugada de la partida fue un escenario de pequeñas resistencias. Domingos escondió el libro dentro de la bota como quien deja una carta dentro del pecho. Lo hizo con la delicadeza de quien protege el último vestigio de su ser. María das Dores le entregó un pedazo de pan quebrado, y Benedito le apretó el brazo con fuerza, como si pudiera transmitirle una coraza invisible. Isaura le colocó en la mano una medalla diminuta de Nuestra Señora que había conseguido de contrabando, y le susurró: «No permitas que te roben la memoria». Joaquín cantó una canción baja, antigua, para que los pasos fuesen menos duros y la carretera se transformara en un rito que no fuera solo humillación. Lo llevaron en una carroza que olía a cuero y a polvo. La ciudad se acercaba por la línea del horizonte, un dibujo de humo y casas ajenas. Domingos miró por la hendidura del tablón y vio el café balancearse en las plantaciones, las aves levantarse en alarmas distintas, y pensó en el libro, el cual parecía más humano en sus manos que nunca. En la cara de Mariana no hubo remordimiento visible. Quizás hubo una hostilidad disfrazada de tutela, o tal vez la insensibilidad de quien se ha acostumbrado a ejercer el dominio como un derecho. Mientras se alejaban, la senzala quedó con su rumor cotidiano, sin la presencia de quien había sido centro de un drama íntimo. Isaura cerró la puerta de la cocina con la precisión de una oración, y Joaquín se puso a barrer como si pudiera limpiar algo que no se olvida. María das Dores lloró en la vivienda pequeña, no por sorpresa, sino por la pérdida concreta de un compañero. Benedito juró que una vez al año plantaría un árbol en el lugar donde había crecido su esperanza de ver al amigo volver. La carroza se fue perdiendo en la bruma de calor.
Domingos sintió el movimiento como si lo llevara a un destino que no era suyo. No sabía a dónde iba a parar, quién sería su nuevo dueño, si habría manos amigas o puños nuevos. Pero dentro de su bota el libro permanecía tibio y la medalla de la Virgen parecía latir en la palma de la mano. En su pensamiento una imagen quedó, la de un árbol que Joaquín le había descrito una vez, con raíces tan profundas que ningún hombre podía arrancarlas. Esa imagen le dio una costura para sobrevivir. La casa grande volvió a su forma de siempre, pero con un sentido distinto en las habitaciones, un vacío que la memoria empezaba ya a llenar con versiones contradictorias. El coronel se justificó ante su mundo, había restaurado el honor. Mariana recuperó sus paseos por la sala, quizá con una sombra más pesada sobre la conciencia. La senzala, sin Domingos, comenzó a hablar su nombre en susurros que no cesarían. Y en la voz de Joaquín, en la canción de Isaura, en los pasos de María das Dores y en el pan compartido por Benedito, la historia de Domingos comenzó a ser tejido de memoria. No ya un hecho encerrado, sino una herida que exigía ser recordada para no darle al olvido la tarea de legitimar la injusticia. Lo que quedaba era un mandato moral, recordar, porque recordar a Domingos era reconocer la cadena que no debía volver a cerrarse sobre otros cuerpos. Recordar era nombrar a quienes habían sido tratados como objetos. En la senzala, esa memoria tendría forma de relatos contados alrededor de la cocina, de manos apretadas, de lecturas silenciosas del libro que algún día, tal vez, volvería a circular. En el camino, Domingos llevaba consigo el libro y la medalla, dos pequeños escudos contra la deshumanización. No eran garantías, pero eran testigos. Y mientras la carroza seguía su curso, la facenda quedó con el rumor de las aves y el calor de siempre, como si la naturaleza dividiera su atención entre el latido de la opresión y el canto que insiste en no callar. La historia de Domingos no había terminado con la tapa de la carroza, más bien acababa de abrirse a un espacio donde la memoria, si se mantenía viva, podía invocar una justicia que las cuentas del coronel no podrían saldar. La pregunta no era sólo qué le ocurriría a él, sino qué haría la comunidad con el recuerdo que dejaba. Enterrarlo, silenciarlo o hacerlo partir de nuevo en canciones y lecturas que nadie pudiera vender. La sombra de la casa grande se alargó sobre el cafezal. Joaquín encendió una pequeña hoguera y dejó que la brasa fuera testigo. María das Dores recogió las sobras de la cena para compartirlas con los niños. Isaura guardó en el cofre un fragmento de sábanas que contenía letras cosidas para que algún otro parpadeo de curiosidad encontrara un refugio. Benedito se sentó en el umbral y miró el camino por donde la carroza había desaparecido, como si de su mirada dependiera la posibilidad de que la memoria siguiera viva. La vida siguió latiendo en la facenda, y el nombre de Domingos empezó a tener la calidad de palabra que no se olvida del todo, a veces susurrada, a veces gritadas en silencio. No era una reparación, era el comienzo de una declaración de dignidad que, aunque tardía, prometía no dejar que la historia quedara reducida a cifras de venta. En la senzala aprendieron a conjurar el recuerdo como resistencia, la lectura furtiva de una frase, una medalla que acariciaban con manos temblorosas, la canción de Joaquín en la que los antepasados tomaban la defensa de los pasos. La casa grande había decidido su orden, pero la senzala había salvado algo crucial, la memoria de un hombre que fue más que propiedad.
Domingos se iba con la certeza de que llevaba consigo lo que lo hacía humano. Y en la facenda, en la penumbra de una noche que no perdona, las voces se unieron en un susurro que sabía a ofrenda y a promesa. No olvidaremos.